La llamaron interesada. La echaron de casa embarazada, sin dinero, sin apoyo y con el corazón hecho trizas. Decían que no aguantaría ni una semana en la ciudad grande. Pero lo que nadie esperaba era que el silencio que se tragó se convirtiera en fuerza, que el abandono se transformara en impulso, y que la humillación, esa que duele hasta en los huesos, se volviera moda, empresa, ejemplo. Esta es la historia de una mujer que salió de la nada, fue traicionada por quien más amaba, pero se negó a aceptar el papel de víctima. Mientras él reía con su amante, ella daba a luz una hija. Mientras él la exponía, ella cosía sueños con sus propias manos. Y cuando él regresó, arruinado, creyendo que recuperaría todo, descubrió que ella ya se había convertido en todo lo que él jamás sería: necesaria, admirada y libre. Vas a ver cómo el dolor, si se enfrenta de verdad, se convierte en camino. Y cómo una mujer rota por dentro puede levantarse y enseñarle al mundo a mirarla con otros ojos. Porque hay humillaciones que gritan, pero también hay silencios que construyen imperios. Verónica Serrano nunca conoció el lujo. Creció en un pueblo polvoriento, rodeada de campos y promesas incumplidas. Se levantaba temprano, caminaba kilómetros hasta la escuela y volvía con las manos llenas de cuadernos y el estómago vacío. Su madre cosía para otras familias. Su padre se había ido antes de que ella aprendiera a escribir su propio nombre. La vida difícil no daba tregua. Pero había algo en Verónica que los demás no tenían. Ella soñaba en colores. Desde niña, garabateaba vestidos en el cuaderno de matemáticas, bordaba esperanza con retazos que encontraba, y transformaba trapos en arte. Con mucho esfuerzo, y más de un llanto a escondidas, logró la tan soñada beca en una universidad de diseño de moda en la capital. Cuando llegó a la gran ciudad, los edificios le parecieron arrogantes. Todo era rápido, ruidoso, enorme. Verónica, con su maleta gastada y los ojos llenos de hambre por un futuro diferente, se sintió diminuta. Dormía en una pensión compartida, partía el pan y los sueños con otras chicas igual de decididas. Cada examen era una prueba de resistencia, y cada proyecto, un desafío de superación. Pero no se rendía. Incluso cuando todo se apretaba demasiado, la pasión por la moda era lo que la mantenía en pie. Las noches sin dormir dibujando, los días corriendo entre clases y trabajos, ese cosquilleo en el estómago, todo era parte de algo más grande. Fue en una charla benéfica de la universidad donde lo vio por primera vez. Carlos Ferrer. Traje impecable, sonrisa encantadora, mirada profunda. Era diferente a todos los hombres que había conocido, y también a todo lo que la vida le había mostrado hasta ese momento. No solo era atractivo, era magnético, de esos que hacen que la sala entera se quede en silencio cuando hablan. Empresario respetado, filántropo elegante, heredero de una fortuna cuyo apellido abría puertas en cualquier parte. Y, curiosamente, esa noche, Carlos notó a Verónica. No por su ropa sencilla, sino por sus ojos. Esos ojos que cargaban el coraje de quien ya lo perdió todo, y aún así se niega a agachar la cabeza. Al principio, los encuentros entre ellos fueron casuales. Un café después de un evento. Un aventón tras una presentación. Algunos mensajes tímidos. Carlos se acercaba poco a poco, con gentileza y atención. Y Verónica, poco acostumbrada a gestos tan delicados, se resistía, aunque no por mucho tiempo. Él escuchaba sus ideas, elogiaba sus bocetos, invertía tiempo en conocerla. Era como si, de pronto, el mundo se hubiera vuelto más liviano. Por primera vez, Verónica sentía que no tenía que luchar sola. El amor floreció con la dulzura de los descubrimientos. Manos que se rozan por casualidad, palabras que tropiezan con silencios cómplices, sonrisas que se entienden sin hablar. Carlos parecía auténtico. Nunca apuraba nada. Llegaba con flores, la invitaba a cenas sencillas y le decía que amaba su manera de ver la vida. Tú eres distinta, Verónica. Me haces recordar que la vida es mucho más que números, le decía. Y para una mujer acostumbrada a contar cada centavo, escuchar eso era casi como un poema. Empezó a creer que había encontrado no solo una pareja, sino un refugio. El amor verdadero. Ese que abraza sin juzgar. Y él era todo eso. O al menos, eso parecía. En brazos de Carlos, Verónica se permitió soñar. No con fama, no con dinero, sino con algo que nunca tuvo: estabilidad. Cuando Carlos le pidió matrimonio, Verónica pensó que era una broma. Llevaban apenas unos meses juntos. Y ella todavía estaba construyendo su carrera. Pero él fue claro, sereno y directo. Le dijo que no le importaba el tiempo, sino lo que sentía. Se arrodilló frente a ella,
con un anillo sencillo en la mano y una mirada llena de promesas. Verónica lloró. Lloró por todo lo que había vivido. Por la niña que tuvo que madurar demasiado pronto. Por la mujer que jamás creyó que algo así fuera posible. Y dijo que sí. Un sí que no salía solo de la boca, sino del corazón entero. Porque, para Verónica, ese era el inicio de una nueva vida. La boda fue discreta, elegante y profundamente emotiva. La ceremonia se celebró en el jardín de la casa de campo de la familia Ferrer, con pocos testigos y muchas promesas de amor. Verónica llevaba un vestido que ella misma había diseñado. Carlos, un traje hecho a medida. Mientras decían los votos, Verónica recordaba a la niña que dibujaba vestidos con carbón en la parte de atrás de hojas recicladas. Y ahora, ahí estaba ella, casándose con un hombre que parecía salido de un cuento de hadas. No faltaron miradas de envidia, ni comentarios maliciosos sobre la chica del campo que atrapó al millonario. Pero a ella no le importaba. Estaba feliz. Estaba enamorada. En los primeros meses de matrimonio, todo parecía un sueño. Carlos la mimaba, elogiaba sus diseños, y decía que quería construir un imperio a su lado. Verónica, entusiasmada, empezó a dibujar más, a estudiar más, a creer más. La vida, por fin, le sonreía. Cada mañana comenzaba con café en la cama. Cada noche terminaba con abrazos largos. Y aunque a veces notaba algo extraño en la forma en que él controlaba su agenda o le hacía preguntas invasivas, ella lo ignoraba. Porque pensaba que era solo preocupación. Solo cuidado. Solo amor. Pero hay algo que nadie dice. A veces, el silencio también grita. Verónica empezó a notar pequeños cambios. Carlos trabajaba más y hablaba menos. El brillo en sus ojos se iba apagando. El cariño se convirtió en ausencia. Las conversaciones en órdenes. Y aquel hombre que antes la hacía reír, ahora le hacía dudar de sí misma. La duda llegó despacio, como una brisa que se vuelve tormenta. Pero Verónica quería creer. Al fin y al cabo, ¿no es eso lo que todos llaman una crisis pasajera? Ella creía. Todavía creía. Porque cuando vienes de donde ella venía, aprendes que todo tiene arreglo. Que con esfuerzo alcanza. Que con amor basta. Pero había algo en ese nuevo Carlos que ella no reconocía. Algo frío, cortante, lejano. Y aunque el corazón le pesaba, aunque las noches se hacían eternas y los abrazos desaparecían, Verónica insistía. Porque, en el fondo, pensaba que era solo una fase. Que todo volvería a ser como antes. Que el amor vencería. Pero a veces, el destino tiene otros planes. Y no siempre estamos listos para lo que está por venir. El tiempo, que antes parecía cómplice de las sonrisas, empezó a arrastrarse como un peso. Después de la luna de miel, Carlos se transformó en otro hombre. Era como si aquel empresario carismático hubiese desaparecido, dando paso a alguien frío, impaciente y controlador. Verónica sentía que cada paso suyo era observado. Sus horarios, sus contactos, incluso su forma de vestir, todo era motivo de crítica. Y cualquier intento de conversar terminaba con frases secas y miradas que helaban. «No tengo tiempo para dramas ahora», decía a él, mientras salía apurado, siempre con el celular en la mano, siempre distante. El cariño se volvió exigencia. La complicidad, soledad. Cuando Verónica descubrió que estaba embarazada, algo se iluminó dentro de ella. Aquella noticia era su oportunidad de empezar de nuevo. Imaginó el cuarto del bebé, sus primeras palabras, los almuerzos en familia. «Vas a ser papá», le dijo, con la voz temblando de emoción. Pero Carlos no respondió con una sonrisa, ni con un abrazo. La miró en silencio, dio la espalda y soltó. «Eso no estaba en mis planes». La frase cayó como una piedra. Verónica se quedó ahí, quieta, sosteniendo la prueba de embarazo como quien sostiene una esperanza rota. No fue solo rechazo, fue desprecio. Y ella, que nunca tuvo una familia de verdad, veía como su sueño se deshacía antes siquiera de comecar. En los días siguientes, Carlos se volvió aún más ausente. Y cuando estaba en casa, el ambiente era denso, insoportable. Verónica intentaba no llorar. Trataba de mantener la rutina. Pero algo no estaba bien. Él pasaba horas encerrado en su despacho, salía por las noches sin decir a dónde iba, y su celular siempre estaba bloqueado. Fue una mañana cualquiera, al recoger su abrigo para lavarlo, cuando Verónica encontró algo que cambiaría todo. Una foto. Regina Luján. Hermosa, sofisticada, con esa sonrisa ensayada de quien sabe exactamente lo que quiere. Junto a la imagen, mensajes: «Te extraño, amor. Verónica todavía cree en ti. ¿Cuándo nos vamos a deshacer de ella?»
El corazón de Verónica se detuvo. Los dedos le temblaban. La garganta se le cerró. Pero los ojos estaban más abiertos que nunca. Regina era la ex de Carlos. Una mujer del mismo círculo social, conocida por su belleza y por su ambición sin límites. La última vez que se habían cruzado, Regina la había mirado con ese desprecio típico de quien se cree superior. Y ahora, Verónica descubría que ella nunca se había ido. Era Regina la razón del alejamiento, de las mentiras, de las noches vacías. Verónica quiso gritar, romper todo, salir corriendo. Pero se quedó en silencio. Porque, antes de actuar, necesitaba entender. Necesitaba ver con sus propios ojos hasta dónde llegaba aquella traición. Lo que no imaginaba era que la verdad vendría tan rápido y con tanta crueldad. Esa noche, Carlos llegó alterado. Había estado bebiendo. Y antes de que ella pudiera decir una sola palabra, él comenzó a acusarla. Le dijo que sabía que lo espiaba, que ella solo quería aprovecharse de él, que el embarazo era una trampa. Verónica trató de defenderse, pero fue inútil. Eres igual que todas. Pobre, interesada, falsa. Las palabras cortaron más que un cuchillo. No era solo cruel, era injusto. Ella, que lo había dado todo, que había dejado su ciudad, sus planes, su vida entera para estar con él. Ahora era empujada contra la pared como si fuera la culpable de todo. Carlos no esperó respuesta. Le ordenó que se fuera. Señaló la puerta, gritó, rompió un jarrón y dijo, «Te quiero fuera de mi casa. Ahora». Verónica, atónita, intentó decir algo. «Carlos, estoy embarazada», pero a él no le importó. Arrojó su maleta al suelo de la sala y llamó al guardia del edificio. Así, en plena noche, sin documentos, sin dinero y sin rumbo, fue echada. La misma mujer que un día fue tratada como una joya, ahora era descartada como si no valiera nada. En la acera fría, abrazada a su vientre, lloraba sin hacer ruido, porque incluso el llanto, esa noche, parecía demasiado grande para salir. Sola, sin familia cerca, sin amigos a quien acudir, y con la vergüenza de quien fue engañada, Verónica caminó sin rumbo por las calles. Durmió unas horas en una terminal de autobuses, cubierta solo con su abrigo. Por la mañana, encontró un folleto arrugado en el suelo, Refugio San Francisco para mujeres en situación de riesgo. Era lo único que tenía. Lo único. Caminó hasta allí con pasos lentos, sintiendo el peso del mundo sobre los hombros. Fue recibida con una mirada humana, un plato caliente, una manta vieja y una frase que jamás olvidaría. «Aquí estás a salvo». Y en ese instante, algo dentro de ella se encendió. Una chispa. En el refugio, la realidad era cruda. Otras mujeres también cargaban historias dolorosas. Algunas huían de esposos violentos, otras habían sido echadas por sus propios padres. Cada una con su propia lucha. Pero había algo que todas compartían, las ganas de volver a empezar. Verónica, poco a poco, se permitió sentir, escuchar, ayudar. Y aunque la herida seguía abierta, comenzó a ver que no estaba sola. Que, incluso con un embarazo no planeado, con el corazón roto y sin saber a dónde ir, aún tenía algo poderoso dentro de sí, voluntad. Y cuando una mujer descubre que puede levantarse, nadie la detiene. Fue en ese escenario improbable donde conoció a Damián Hurtado. Joven, atento, de voz serena y ojos que no juzgaban. Médico voluntario del refugio, siempre llegaba con frutas frescas, palabras amables y una paciencia infinita. No hacía demasiadas preguntas. No prometía nada. Simplemente estaba presente. Y con el tiempo, Verónica notó que había algo especial en él. Algo que la hacía sentirse vista, valorada, respetada. Ella aún no lo sabía, pero ese encuentro cambiaría para siempre el rumbo de su vida, y la de la niña que crecía en su vientre. Porque, a veces, en medio de la tormenta, nace la fuerza más inesperada. Se miraba al espejo y apenas se reconocía. No por su rostro, sino por la valentía. Días atrás, era una mujer enamorada, viviendo lo que creía un cuento de hadas. Ahora era una mujer embarazada, viviendo en un refugio, con el alma desgastada y el corazón en ruinas. Pero estaba viva. Estaba respirando. Y eso ya era suficiente para volver a empezar. Un paso a la vez. Un día a la vez. Sin prisa, pero con dirección. Porque había entendido que la superación no nace de la ausencia del dolor, sino de la decisión diaria de seguir adelante. Y allí, en esa nueva vida, algo extraordinario empezaba a tejerse. El parto fue difícil. No solo por las contracciones,
la presión baja o el nerviosismo típico del momento. Fue difícil porque, hasta ese instante, Verónica lo había enfrentado todo sola. Ninguna mano que apretar, ninguna voz que la calmara, ningún rostro familiar que le dijera que todo estaría bien. Y, sin embargo, cuando la pequeña Ana vino al mundo, con un llanto suave y unos ojos atentos, algo cambió. Verónica sintió, por primera vez en meses, un tipo de amor que no pedía garantías. Era como si todo el dolor de su vida se hubiera concentrado en ese instante, y hubiera valido la pena. «Hola, mi hija», susurró. «Mamá está aquí». Los primeros días fueron caóticos. Ana lloraba mucho, y Verónica, agotada, aprendía a ser madre a la fuerza. Las otras mujeres del refugio ayudaban como podían, con consejos, ropita donada, pañales improvisados. Damián también aparecía todos los días, trayendo medicamentos, frutas frescas y ese tono tranquilo que tanto aliviaba. Nunca invadía, nunca presionaba, simplemente cuidaba. «Eres más fuerte de lo que crees, Verónica», le decía mientras examinaba a la bebé con manos suaves. Y ella le creía. No porque quisiera, sino porque lo necesitaba. Porque si no lo creía, no tendría fuerzas para dar el siguiente paso. Incluso con una recién nacida en brazos y noches sin dormir, Verónica volvió a estudiar. Compartía viajes con una de las trabajadoras sociales, hacía exámenes con los ojos rojos de sueño y entregaba sus trabajos siempre impecables. Sus profesores se encantaban con su dedicación. Sus compañeras empezaron a admirarla. Y en silencio, Damián la observaba florecer. Había en él un orgullo que no hacía falta decir, se veía en los gestos, en los ojos, en su forma de cuidar. Verónica, poco a poco, volvió a dibujar. Y no cualquier cosa. Dibujaba con pasión. Diseños que hablaban de lucha, empoderamiento, superación. Era como si, con cada boceto, ella dijera, sobreviví. Fue una noche cualquiera, en el comedor del refugio, donde todo empezó. Una de las chicas tomó una foto de un vestido que Verónica había creado para una feria. La subió a las redes con la frase, «Esta mujer es un huracán». En pocas horas, la imagen se hizo viral. Influencers empezaron a compartirla, diseñadores comentaron. Y, de pronto, aquella joven que cosía corretazos se convirtió en tema de conversación en el mundo de la moda alternativa. Verónica recibió invitaciones para entrevistas, fue llamada a ferias independientes, y su pequeña marca, que ni siquiera tenía nombre, empezó a tomar vida propia. «Te volviste tendencia, mujer», le dijo una periodista riendo. Verónica solo sonrió, sin terminar de creerlo. Con el apoyo de Damián y de una red creciente de mujeres inspiradas por su historia, Verónica registró su marca, Alma Fuerte. Las prendas eran confeccionadas por madres del refugio, con telas donadas y mensajes ocultos en las costuras, frases como «tú puedes», «no te rindas ahora», «el dolor no te define». La propuesta era clara, vestir a mujeres con coraje. Y el público entendió. Compró, compartió, lloró con los testimonios. Porque no era solo moda, era un manifiesto. Y finalmente, Verónica sentía que estaba en el lugar correcto, haciendo lo que amaba, con personas que la respetaban. Entre una entrega y otra, Damián seguía a su lado. Sin prisa, sin presiones. Era un compañero, un amigo, una presencia constante. Nunca intentó ocupar el lugar de Carlos, ni forzar un romance. Simplemente estaba ahí. Cuando Ana dio sus primeros pasos, fue hacia sus brazos. Cuando Verónica tuvo su primer ataque de ansiedad después de una entrevista en vivo, fue en su hombro donde lloró. «No tienes que fingir que eres fuerte todo el tiempo», le dijo él. «Hasta la mujer más fuerte necesita descansar». Y en ese instante, ella entendió que había amor. Y había paz. Y lo que Damián ofrecía, era ambas cosas. La historia de Verónica empezó a contarse en podcast, revistas, programas de televisión. Pero no era solo su talento lo que impresionaba. Era su recorrido. El hecho de que, a pesar de un embarazo inesperado, una traición cruel y la ausencia total de apoyo, ella no se quebró. Se reconstruyó. Se convirtió en una nueva versión de sí misma. Más fuerte, más libre, más generosa. El refugio se volvió su base de operaciones. Ana, su mejor creación. Damián, su ancla. Y, entre todo eso, florecía un sentimiento nuevo. Algo que aún no se atrevía a nombrar, pero que su corazón ya reconocía. Un día, Ana preguntó, «Mami, ¿por qué mi papá nunca viene a verme?» La pregunta fue suave, como solo los niños saben hacer. Pero en Verónica, la herida palpitó. Respiró hondo,
Tomó a la hija en brazos y respondió, porque no sabe el tesoro que perdió. Ana sonrió, inocente. Y Verónica supo, en ese instante, que lo estaba haciendo bien. Que no necesitaba venganza para demostrar su valor. Que la respuesta más poderosa estaba ahí, en los ojos de su hija, en el respeto de la gente, en el éxito que había conquistado con esfuerzo. Porque el amor verdadero, ese que salva, que cura, que abraza, lo había encontrado. Y ya no era con Carlos. Aún así, una parte de ella recordaba. A veces, en medio de la noche, volvían imágenes sin ser llamadas. El vestido rasgado. La maleta en la acera. El grito de fuera de mi casa. Pero ya no lloraba. Había algo dentro de ella que ahora era más fuerte. No porque no doliera, sino porque había aprendido a no dejar que el dolor guiara sus pasos. Y mientras observaba a Ana dormir, con el cabello desparramado sobre la almohada y un dibujo incompleto en la mano, Verónica sonreía. Porque sabía que lo peor ya había pasado. Lo que no sabía era que el pasado estaba a punto de tocar su puerta. El reencuentro no fue anunciado. Carlos apareció de repente, como quien regresa no por amor, sino por desesperación. El timbre sonó al final de una tarde cualquiera. Verónica, entre costuras y las risas de Ana, abrió la puerta y se quedó helada. Era él, más delgado, con el rostro cansado, y una mirada que mezclaba agotamiento con arrepentimiento. Verónica, yo, empezó, pero las palabras no encontraron salida. Ella lo miró firme, sin sonreír. Ya no era la chica enamorada. Era la mujer que sobrevivió. La que ya no le debía explicaciones a nadie. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó, con una voz que ni ella misma reconoció. Carlos contó que lo había perdido todo. Sus negocios se vinieron abajo, sus socios lo traicionaron, Regina lo abandonó. La prensa ya no lo mencionaba, sus amigos desaparecieron. Y en el fondo del pozo, recordó a la única persona que alguna vez lo amó de verdad. Verónica lo escuchaba en silencio, con Ana escondida detrás de su falda. Cuando miró a la niña y dijo, «Tú debes ser Ana», la pequeña se encogió, confundida. No lo conocía, y para ella, un padre era quien estaba presente. Era Damián. Carlos extendió la mano, pero Ana corrió hacia su cuarto. Y en ese gesto silencioso, se reveló una gran verdad. Hay lazos que la sangre no garantiza. En los días siguientes, Carlos intentó acercarse. Mandaba mensajes, enviaba flores, llamaba sin parar. Y cuando se dio cuenta de que no lograría conmover a Verónica, optó por otro camino, la prensa. Un columnista publicó una nota en la que Carlos afirmaba que había sido alejado de su hija por la madre. Que había intentado recuperar el tiempo perdido, pero que no se lo permitieron. Usó fotos antiguas, manipuló hechos, invirtió los papeles. El público se dividió. Algunos lo defendían, otros lo atacaban. Y una vez más, Verónica se encontró en medio de una tormenta, solo que esta vez, tenía voz. Tenía herramientas. Tenía poder. En lugar de callar, decidió enfrentar. Reunió periodistas, organizó una entrevista en vivo y, con serenidad, contó todo. Desde el abandono, el embarazo, la expulsión cruel, hasta su renacimiento desde cero. Habló de superación, de esfuerzo, de una vida difícil. Mostró las cartas que nunca fueron respondidas, los informes del refugio, las pruebas de la traición. Pero, sobre todo, habló con verdad. No pidió lástima, solo respeto. Y todo el país la escuchó. Comentó. Compartió. Las redes sociales estallaron con mensajes de apoyo. Verónica Serrano, eres inmensa. Nunca más nos callaremos. El silencio se convirtió en aplausos. Regina, al ver su nombre envuelto en el escándalo, desapareció. Cerró sus redes, rompió con Carlos públicamente, y declaró en una breve nota. No sabía del embarazo. Fui engañada como todos los demás. Verónica no respondió. No atacó. Porque entendía que, cuando la verdad se expone con dignidad, se defiende sola. Damián, al ver la entrevista, solo le tomó la mano y le dijo, «Ahora el mundo sabe lo que yo siempre supe». Y en ese gesto simple, Verónica sintió que todo lo que había necesitado un día, por fin había llegado. Respeto. Justicia. Paz. Carlos, ahora expuesto y abandonado, volvió a insistir. Apareció en la escuela de Ana, intentó hablar con Damián, golpeó la puerta del taller. «Quiero conocer a mi hija, tengo ese derecho», decía. Y, jurídicamente, no estaba equivocado. Se abrió un proceso. Se hicieron pruebas. Y la verdad biológica golpeó como un puño. Ana era su hija. Verónica ya lo sabía, en el fondo. Siempre lo supo.
Pero nunca lo dijo, nunca lo exigió. Porque, para ella, lo que define a un padre no es el ADN, es la presencia. Es el cuidado. Y eso, Carlos nunca lo tuvo. Carlos creía que, al probar la paternidad, recuperaría todo. A su hija. El respeto. Tal vez incluso a su exmujer. Pero se le olvidó que la justicia también tiene memoria. Y fue ella la que habló más fuerte. Verónica, con apoyo legal y pruebas contundentes, consiguió la custodia total. Ana, aunque aún era una niña, fue escuchada. Dijo que su papá era el que me da beso de buenas noches. Y eso bastó. La jueza fue clara, Carlos podía visitarla, pero bajo reglas. Sin manipulación. Sin exposición. Y aquel hombre que alguna vez tuvo el mundo a sus pies, ahora debía pedir hora para ver a la hija que había rechazado. Después del fallo, Carlos se alejó. Desapareció. Algunas revistas decían que se había ido a vivir al extranjero. Otras, que cayó en depresión. Verónica no quiso saber. No por desprecio, sino por protección. Sabía que no podía construir el futuro mirando todo el tiempo hacia atrás. Y ahora su energía estaba puesta en Ana, en la marca que no dejaba de crecer, en Damián. Poco a poco, las miradas entre ellos cambiaban. Se volvieron más largas, más silenciosas, más llenas de todo eso que no necesita palabras. El amor que nace después del dolor. Es otro tipo de amor. Más sereno, más sólido. Una mañana de primavera, Ana corrió hasta la cama y se metió entre los dos. ¿Hacemos panqueques?, preguntó sonriendo. Verónica y Damián rieron, se dieron un beso discreto y fueron a la cocina. Era una escena sencilla, casi común. Pero para ella, significaba todo. Porque, por primera vez, sentía que la vida ya no se estaba desmoronando. Se estaba construyendo. Ladrillo por ladrillo. Con cariño, con esfuerzo, con verdad. Solo que el destino, como siempre, aún guardaba un último giro inesperado. La noticia llegó una mañana gris, como quien no pide permiso. Un sobre marrón, sellado, con el membrete del Tribunal de Familia. Verónica respiró hondo antes de abrirlo. Sabía lo que era. El resultado de la prueba de ADN. Allí, impreso en letras frías y porcentajes clínicos, estaba lo que su corazón ya había aceptado. Ana era hija biológica de Carlos Ferrer. Ninguna sorpresa. Pero aún así, un peso. Un símbolo de algo que, por más que intentara ignorar, formaba parte de su historia. La diferencia era que ahora, Verónica no era rehén de esa verdad. Era su dueña. Y eso lo cambiaba todo. Carlos interpretó el resultado como una victoria. Como si la biología pudiera borrar los errores. Volvió a aparecer, hablando de reconstrucción, de segundas oportunidades, de paternidad activa. Incluso publicó en redes sociales: Ana es mi hija. Quiero ser parte de su vida. Pero olvidó que la presencia no se exige con papeles, se construye con acciones. Verónica fue firme. Solicitó la custodia total. Presentó cada ausencia, cada abandono, cada foto de la infancia de Ana en la que él no estaba. Y al final, la justicia reconoció lo obvio: ser padre no es solo engendrar. Es estar. El proceso fue duro, pero necesario. Verónica supo llevar cada audiencia con dignidad. No atacó, no se victimizó. Solo mostró quién era. Una mujer que había pasado por la humillación, que enfrentó una vida difícil con esfuerzo y resiliencia, y que jamás permitió que a su hija le faltara amor. El juez reconoció su actitud y le concedió lo que ya era suyo por derecho: la custodia definitiva de Ana. Carlos, por su parte, salió del tribunal con la mirada vacía. Y por primera vez, en silencio. Ya no había espacio para manipulaciones. Ya no quedaban máscaras. Allí, solo quedaba un hombre que lo había perdido todo por no saber valorar nada. Verónica no celebró. Ni siquiera sonrió. Solo respiró aliviada. Sentía que, por fin, el ciclo se había cerrado. Y en ese nuevo tiempo, la palabra que dominaba no era venganza, era libertad. Libertad para vivir sin miedo. Para amar sin culpa. Para criar a Ana sin tener que mirar sobre el hombro. La marca Alma Fuerte se había convertido en un fenómeno internacional. Sus prendas decoraban vitrinas en Madrid, Buenos Aires, Bogotá. Pero más que moda, era símbolo. Un símbolo de mujeres que resisten, que luchan, que se levantan incluso cuando todo parece desmoronarse. Con las ganancias del negocio, Verónica fundó el Instituto Ana Serrano, dedicado a mujeres víctimas de violencia doméstica y madres solteras. Allí se enseñaba costura, se ofrecía apoyo psicológico, cursos, guardería y alojamiento temporal.
El instituto creció rápidamente. Surgieron aliados. Celebridades empezaron a apoyar. Pero lo que más conmovía a Verónica eran las cartas. Miles de mensajes de mujeres que decían, tú me diste valor. Y ella respondía todas, una por una, porque sabía el peso de una palabra cuando todo a tu alrededor se viene abajo. En la inauguración oficial del instituto, la emoción desbordaba. Había cámaras, periodistas, música en vivo. Pero, sobre el escenario, lo que más llamaba la atención era la pequeña Ana. Llevaba un vestido diseñado por Verónica, el cabello suelto, la mirada firme. Tomó el micrófono, miró a su madre y dijo, gracias, mamá, por no rendirte conmigo, por no rendirte contigo misma. El público lloró. Aplaudió de pie. Damián también. Verónica, entre lágrimas, se arrodilló frente a su hija y respondió, tú eres mi fuerza, Ana. Siempre lo fuiste. Y allí, en ese abrazo, se sellaron generaciones de valentía. Damián entonces se acercó. Tomó el micrófono con las manos temblorosas. Dijo unas palabras sobre el amor, sobre la familia, sobre el momento justo para todo. Y, frente a todos, hizo lo que muchos esperaban, pero que solo él sabía cuándo debía llegar. Se arrodilló y le pidió matrimonio a Verónica. No por impulso, sino porque, a su lado, había aprendido el verdadero significado de la palabra compañía. ¿Quieres casarte conmigo y con nuestra vida?, dijo, sonriendo. Verónica rió entre lágrimas. No dudó. Sí, 1000 veces sí. Y en ese instante, el pasado perdió su peso. El dolor, su voz. La boda se celebró meses después, en una ceremonia sencilla, en el jardín del instituto. Llegaron invitados de distintas partes del mundo. Pero lo más hermoso de la fiesta no era el lujo, era el sentimiento. Era la ligereza, la ausencia de prisa. Verónica llevaba un vestido que ella misma había diseñado, confeccionado con telas donadas por las alumnas del proyecto. Damián la esperaba en el altar con los ojos llenos de lágrimas. Ana entró con los anillos. Y mientras el sol se escondía detrás de los árboles, todos sabían, allí comenzaba una nueva historia. No de cuento de hadas, sino de verdad, de dolor superado, de amor elegido. Verónica aprendió que no todo dolor necesita respuesta, que no toda herida se cierra con justicia. Algunas solo sanan con el tiempo, con paciencia, con afecto. Hoy, cuando mira hacia atrás, no siente rabia, siente orgullo, porque sobrevivió. Y más que eso, construyó. Hoy, cuando mira a Ana, ve la semilla de una mujer aún más fuerte que ella. Y cuando mira a Damián, ve un amor que no vino a salvarla, sino a caminar a su lado. Y esa, quizás, sea la forma más hermosa de amar. La más rara, la más verdadera. Y, ahora, eternamente posible. Suscríbete al canal para más historias como esta. Y cuéntanos en los comentarios, ¿perdonarías a alguien que te destruyó en el momento más frágil de tu vida?